Bueno, yo quería hablaros de varios temas. El primero es presentar un poquito la Academia. No sé si todos habéis tenido la oportunidad de saber quién es la Academia de la Gastronomía y del Turismo de Andalucía, el que yo tengo el honor de presidir desde hace unos meses y la verdad que estoy disfrutando una barbaridad. Esta academia fue fundada en el año 2012. Yo tampoco pertenecía, no sé si en esos primeros momentos estabais vosotros, Almudena, tú sí, Rafa no lo sé, pero bueno, se fundó hace ya pues bastante tiempo. Y a lo largo de todos estos años yo creo que se ha hecho un trabajo magnífico de puesta en valor, de difusión, de investigación, de reconocimiento de toda la gastronomía y de todo lo que tiene que ver con la gastronomía, pero no solamente a nivel de gastronomía per se, siempre pensamos en la restauración o pensamos en la hotelería, sino también los productos, la historia, el territorio, el entorno. Incluso aquellos canales, no sé, yo como soy aceitera, pues no me dejo nunca de olvidar, no me olvido nunca de los distribuidores, aquellos que hacen posible que nuestros productos estén en tantos sitios y sean capaces de bueno, pues tener una representación dentro de nuestras fronteras y fuera. Deciros que este proyecto que estamos presentando se inició en el año 2019. El año 2019 cuando Rafael lideró y presentó un proyecto donde tenía como principal objetivo la alimentación, nuestros platos como parte de nuestro patrimonio, como parte de nuestra cultura. Fue al principio pues una labor bastante retadora porque al final había que ordenar, había que organizar, había que liderar y bueno, pues había una gran persona que estaba llevando este proyecto adelante, pero le costó un poco el que las huestes y la soldadesca nos ordenáramos y ayudáramos al final a que esto llevara a buen término. Lo pone aquí y es parte de la esencia del proyecto: patrimonio igual a la alimentación, el legado de nuestros padres, nuestra cultura, es un elemento diferenciador. Andalucía tiene su propia identidad y su propia diferenciación dentro de la gastronomía de España y bueno, pues es rastreable históricamente y deciros que si hay riqueza histórica, gastronómica y de producto en alguna región de España, es de Andalucía. Hemos tenido tantas influencias y tanta riqueza que al final nos hace muy diferentes. Y luego la parte cultural. Yo creo que al principio hablaba Rafael que mucha gente cuando está decidida a hacer un viaje, no digo que sea la primera, para uno de nosotros sí que es la primera motivación para poder decidir qué tipo de viaje hacemos, pero lo que sí puedo deciros es que es la segunda y la más deseada y la más trabajada. En una columna vertebral, a lo mejor, pues de historia, de patrimonio, de arquitectura, de incluso naturaleza. No es lo mismo si un viaje no se complementa con productos que me llevo, que me voy a traer de vuelta, cuál es lo típico y, por supuesto, dónde voy a comer, cómo me voy a enterar, cómo voy a disfrutar y cómo me voy a llevar culturalmente una huella, no solamente desde el punto de vista de la propia cultura, historia y arquitectura y naturaleza en sí, sino lo que comen sus gentes, lo que producen sus gentes y lo que he disfrutado con sus gentes. Bueno, el estudio de platos emblemáticos de cada una de la provincia fue el arranque de este proyecto que ya os digo que se firmó con la Academia hace precisamente 2 años, en 2019. La pandemia ha sido para todos, no sé, un tema que nos ha dejado como fuera de onda, pero hemos seguido trabajando, sobre todo Rafael ha seguido trabajando para que todas estas conclusiones, que estamos a mitad de camino, porque todavía no hemos terminado el estudio, no hemos terminado de trabajar, nos quedan cositas, pero hoy queríamos un poco compartir cuáles han sido esos 8-12 platos más emblemáticos de cada una de las provincias andaluzas y luego qué plato ha sido el más elegido y en qué entorno, porque esto no solamente es un plato, sino cuando lo como, por qué lo como, en qué momento lo como, estacionalmente por qué lo como, fuera, dentro, no sé, hay una información de verdad de muchísima calidad que emana de este proyecto. Bueno, lo que veis detrás es un poco la fotografía de ese convenio que se firmó en Córdoba y de ese arranque que estaba comentándoos ahora.
Algunos de los platos os los voy a comentar un poco porque hay, como bien decía antes, y el flamenquín es uno de los exponentes, cierta controversia. Hay algunos platos que salen como de gran peso en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, pero que luego realmente te das cuenta que los límites y las fronteras provinciales, bueno, pues es un tema, la verdad, que un poco artificial, que ese movimiento y esa cultura y esos platos, pues muchas veces no tienen límites y saltan de una provincia a otra, saltan de un pueblo a otro y saltan culturalmente a lo largo de toda Andalucía. La idea es que al final, como decía Rafael antes, podamos tener un estandarizado, ese plato con unas formas de hacer y con unos ingredientes estandarizados que, como bien comentaba, inspire sobre una base sólida la creatividad, la sensibilidad, la adaptación y el disfrute con la interpretación que queramos dar tanto dentro de casa como fuera. Bueno, los medios de difusión de la encuesta, bueno, con esos platos que habían elegido cada una de las provincias y cada una de los académicos que estábamos trabajando, gracias a Dios nos ayuda muchísimo la tecnología, porque claro, no es lo mismo contar con un Twitter, contar con un Facebook, contar con un email y poder hacer una difusión mucho más grande que haberlo hecho solamente con los medios físicos, ¿no? Y eso nos ha ayudado, la verdad, para poder tener esa difusión, esa riqueza de respuesta, que como veis aquí, bueno, pues está de alguna forma bastante compensado. Platos populares de Almería. Vamos a empezar rápidamente con cada una de las provincias. Os voy a contar un poquito, muy poquito, pero un poquito de lo que es cada uno de los platos y por qué son especiales. Porque me diréis, bueno, migas hay en La Mancha, migas hay en mi pueblo, migas las hace mi tita y lo hago yo. Bueno, en Almería, como veis aquí, tenemos varios platos como el calamar, las migas, que hablamos ahora, el trigo, que yo, como tengo familia materna almeriense, pues hacía mucho trigo y era un plato que también está un poquito en extinción, pero que se hacía en casa de mi madre muchísimo y que al final, bueno, pues de todos los que veis aquí, bueno, pues ha salido las migas. Las migas almerienses tienen, bueno, pues una parte un poquito peculiar, que es esa harina de sémola, no son migas de pan, son migas de harina, y que al final, bueno, pues se combinan con sardinas, con uvas, con rabanitos, con alguna chacinería de cerdo como siempre, pero bueno, que tienen una representatividad y que es algo que realmente la gente come de forma asidua, nuevamente en casa, todo el año, y bueno, que tiene una tradición, la verdad, que muy importante. En Cádiz, bueno, pues veis que están las clásicas patatas con choco, la berza jerezana, los chicharrones, los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, la hurta, la roteña, que es una forma muy peculiar y es un plato, es un pescado muy típico de la zona. Bueno, pues los lomos en manteca, esa manteca colorada, pero al final la tortillita de camarón es algo tan auténtico de Cádiz que se ha convertido pues casi en un emblema de la provincia. Deciros como anécdota que al final, bueno, pues tiene una parte de harina de garbanzos, que es interesante que sepamos que está metida dentro de la harina que se utiliza y que, bueno, pues es un plato muy simple, perejil, cebolleta, esos camaroncitos chiquititos que tanto nos diferencian de los camaroncitos gallegos, son esos camaroncitos que compramos en cucuruchos cuando éramos pequeños en las ferias y que son la base para poder hacer estas tortillitas, ¿no? Es algo que todo el mundo toma, es algo que casi siempre se toma fuera de casa, cuando vas a un restaurante, una fritura, no es que sean difíciles de hacer porque no tienen, la verdad, que mucha dificultad, pero es una tapita que la disfrutas mucho cuando sales fuera de casa. Bueno, Córdoba, que os voy a contar, salmorejo, aunque hay parte de Jaén que también reivindicamos que tenemos salmorejo también en la zona limítrofe con Córdoba, pero al final, bueno, pues es un plato emblemático. Veis que aquí también está el flamenquí, que vamos a hablar más tarde, el rabo de toro, etcétera. Pero comentaros que bueno, que al final también tenéis un pan muy especial que se llama que también estuve leyendo, que es el pan maravilloso para poder arrancar esa receta de salmorejo, ¿no? Y que bueno, que veis que la mayoría de la gente lo toma todo el año y lo toma en casa.
Granada ha habido un poquito de controversia porque han salido 3 platos muy igualados. Aquí, daros un pequeño apunte. Por primera vez vemos que sale, bueno, pues Bueno, en Cádiz también salía aquí y en Cádiz un postre. En Cádiz salía el tocino de cielo, que es algo tan, en Jerez sobre todo, con esas yemas de huevo que quedaban de ponerlas claras para clarificar los vinos, y aquí sale el pionono de Santa Fe, como no podía ser de otra forma. Bien. Bueno, pues deciros que aquí hay 3 platos, los voy a contar muy rápidamente. La olla de San Antón es una olla que se hace tipo cocido, pero se hace con habas secas, y lleva todo tipo de chacinería, espina, oreja, morro, tal, del cerdo, para que dé, bueno, pues todo el sabor. Y deciros que se llama de San Antón porque se hacía en esa época del año, que es la época de la matanza, y por eso cogía ese nombre. Bueno, también deciros que tenemos el plato alpujarreño, que también ha salido con muchísimos votos. El plato alpujarreño es uno de los platos deliciosos y sencillísimos, porque al final lo que tiene son esas patatas que hablaba José Manuel fritas y esos huevos fritos, que al final lo vas aderezando pues con unas tiras de pimiento y toda la chacinería de la Alpujarra. Está representado todos aquellos productos que son de la Alpujarra, con los cerdos, con los jamones, con las morcillas. Bueno, es un plato muy completo, muy rico. Y también que compite con un plato también un poquito de controversia, porque yo creo que hay muchas partes de Andalucía que lo utiliza, que es el remojo granaíno, que son esas ensaladas que llevan naranja, llevan bacalao, llevan cebolleta, y que nosotros en Jaén también lo tenemos, y en otras partes también de Almería. Es decir, que es un plato muy completo, muy fresco, pero bueno, que también compite con estos 3. Se toman normalmente en casa, son platos que la gente suele tomar durante el año, salvo la olla de San Antón, que bueno, que tiene quizá una particularidad por la época del año a la que representa. Bueno, Huelva tiene un plato que realmente no es un plato, es un producto emblemático, porque esa gamba de Huelva tan maravillosa y tan característica, bueno, pues es el Golfo de Cádiz, es donde que se coge en el mar Atlántico, y que es muy representativa, porque tiene su punto de cocción, que tampoco es fácil, y se toma con sal gorda, y normalmente la gente lo toma todo el año, y lo toma pues muchas veces fuera de casa, pero también en casa. Es una tapa buena, es una tapa para poderla disfrutar, y para tener una peculiaridad de un sabor maravilloso. Y ellos, bueno, pues ahora, si no lo sabéis, os lo digo, tiene su DO, su tal, pero últimamente, la última vez que estuve en Huelva, habían hecho también una DO y un reconocimiento de la coquina, que también es algo muy especial y muy de la zona, y que no se encuentra fácilmente. Voy un poquito más rápido, porque si no... Málaga, deciros que, bueno, que el espeto, aunque lo tomamos en todos los sitios y lo vemos en la costa, es muy malagueño. Sabéis que se hace con caña de azúcar, que se hace a la brasa. Deciros que bueno, que aquí, al contrario de los mariscos, son los meses precisamente que no llevan R los mejores, cuando la sardina está más grasa, está más llena y es maravillosa, y justamente son los momentos de las vacaciones y del mar, ¿no? Deciros que normalmente, yo me imagino que por tema de olor se toman fuera de casa, y bueno, es un plato muy típico, barato, nutritivo, con una cantidad de aportes impresionante, y gastronómicamente una joya. Sevilla, bueno, pues al final han salido las espinacas con garbanzos, gazpacho también estaba ahí. Yo creo que gazpacho es un denominador común para toda Andalucía, pero bueno, pescadito frito, los huevos a la flamenca, etcétera. Bueno, pues las espinacas con garbanzos se toman en casa, se toman mensualmente, es un plato que se toma mucho, es un plato vegetariano, que es muy completo, es un plato que además, bueno, pues ellos los tienen como algo muy especial de Sevilla, y ya os digo que fue elegido junto con el gazpacho como uno, y el pescadito frito, que quizá fuera un poquito más malagueño, por eso lo hemos elegido como el plato emblemático. Jaén, que ha sido un poquito el que más hemos trabajado, que salió la pipirrana. La pipirrana es maravillosa, tiene muchísimas afecciones, es fresca, te la tomas todo el año. Nosotros nos lo tomamos en el campo, es uno de los platos que cuando vas con jornadas de campo, incluso a recoger la aceituna, se lleva, es un plato completo, tiene proteínas, es fresco. Y normalmente lo que hacemos es tomarlo con atún, con huevo duro, tomate, cebolleta y poco más.
se van cambiando de un sitio para otro, pero eso es realmente lo que es la pipirrana, aunque os digo que hay otras partes de Andalucía que también la reivindican como propia. Este ha sido uno de los platos que más, junto con Córdoba y con el flamenquín, hemos desarrollado y hemos trabajado. Se hizo una presentación que está también Rafa y estaba yo. Un segundito, sí. Es que creo que tenemos un micro abierto de uno de los participantes que no deja que te escuche a ti. Y entonces vamos a ver si yo lo localizo y lo cerramos. Lo cerramos. Pues no lo veo, pero es que me están diciendo desde... ¿Desde control? Sí, no, desde control no, desde los propios alumnos. No lo veo, a ver si tú lo ves. A lo mejor soy yo lo que estoy... ¿Alguien que sabe el micro? No lo veo. Bueno, deciros también que como algo divertido, nosotros hacemos, yo soy de Jaén y también soy aceitera, con lo cual me ha encantado la ponencia de José Manuel, pero deciros que tenemos un utensilio que se llama el dornillo, que puede ser de madera o puede ser de piedra, donde se hace la pipirrana, donde se maja primero pues la yema, se maja bueno, pues con los aceites y al final... El ajito, que también tiene que tener ese toque del ajito. Es un plato muy fresco, muy completo. Y se toma verano, invierno, dentro, fuera, en el campo es muy nuestro. También os digo que la ensalada de bacalao, naranja y cebolleta también es algo que nos enseñan a comer desde pequeños. O sea, también la sentimos muy nuestra. Aquí veis los platos populares. A ver... bueno, aquí es la presentación que hicimos con Marcos Reguera, nuestro comendador, vino también Rafael, estaba un antiguo presidente, Fernando Huidobro, yo también estaba entre los asistentes y la verdad que se hizo un coloquio muy interesante y tenemos que seguir trabajando porque nos hemos quedado un poquito a mitad de camino, no por falta de ganas, sino porque la pandemia, bueno... nos ha dado un poquito de lata. Aquí veis con quién se toma la pipirrana, pues normalmente se toma con gente, la frecuencia de consumo pues ya veis que es prácticamente semanal, el recipiente especial con lo que hacemos, el momento del día pues es un plato principal pero no único, o sea, acompaña a otros platos que estemos tomando en su momento, unos huevos con patatas o un lomo de orza, también es un tema muy típico nuestro. El origen de la receta, bueno, pues casi todos tenemos la receta en la familia. Siempre tenemos algo que de padres a hijos ha pasado y que al final, bueno, puedes tener tus variantes, pero es algo que has visto en tu casa, ¿no? ¿Dónde se come? Pues decía antes que es divertido ver que la gente se lo toma, pues de merienda, de picnic, de ir a pasar un día al campo. Y bueno, este es el utensilio, normalmente de madera de olivo. Esas conclusiones pequeñas y cortas porque estamos en proceso y tampoco quiero hacer, como decías tú, el spoiling o el scratching de la presentación. Pero vamos, estamos creando una metodología muy científica gracias a la academia y sobre todo gracias a la cátedra, de aquí todo el agradecimiento por el magnífico trabajo. Deciros que bueno, al final esa experiencia y esa información nos va a avalar los resultados obtenidos. Al final esa metodología lo que nos va a hacer es que tenga esa parte científica, esté garantizada. Es un trabajo coral y la verdad y colaborativo y un esfuerzo sobrehumano porque al final tenemos que coordinar muchas cosas, sobre todo Rafael, para tener calidad y cantidad. En este caso necesitamos las dos cosas. Y bueno, pues es perfectamente exportable al resto de España y a las provincias. Estamos haciendo en Córdoba y en Jaén esos proyecto piloto, pero esto va a estar, y de hecho hay casi un proyecto aprobado para toda Andalucía que está liderando Rafael para luego presentarlo a lo mejor a la Real o presentarlo a otras academias, que puede ser un tema, la verdad, que muy interesante. Y poco más. Aquí, como dice nuestro eslogan de la academia, haciendo academia. Esta es la última reunión que tuvimos en Granada. En Almería, este año y el pasado tenemos que haber estado en Granada y no hemos podido estar. El año 2022 esperamos estar allí disfrutando y estáis todos invitados para compartir con nosotros, bueno, pues una agradable asamblea. Muchísimas gracias y luego al final hacemos las preguntas.